1 Corintios capítulo 12, versículo 1, miren lo que dice el apóstol Pablo. Estas palabras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y luego dice el versículo 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, maravilloso Dios y Padre. Gracias por este tiempo, por este día, Señor. Gracias porque el día de hoy Tú nos has dado vida hasta el día de hoy, Señor. Y sabemos que seguirás siendo fiel a Tu palabra y a Tus promesas. Gracias, Padre, porque has sido bueno, porque nos has dado el alimento de cada día, porque nos has dado el vestir, Señor, nos has dado todas las cosas para que podamos vivir en esta tierra. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio tan grande, por esa sangre derramada por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque Tú dijiste, el Espíritu de Dios estará con ellos para siempre. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. Te hacemos el Señor de esta reunión y creemos que en el nombre de Jesús esta semilla de Tu palabra no regresará vacía, sino que hará para lo que fue enviada. Y yo declaro en el nombre de Jesús que milagros y señales seguirán a Tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, todo pensamiento lo llevamos cautivo a lo que dices Tú en Tu palabra, Señor. Declaramos que tenemos la mente del Señor y podemos entender perfectamente esta palabra. Espíritu de revelación y de sabiduría te lo pedimos en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues ahí dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, es un tema muy importante el que estamos viendo. Es un tema muy importante. 1 Corintios 12:1 dice, no quiero que ignoréis o que ignoren acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales básicamente, dice el versículo 7, a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Básicamente los dones espirituales son para provecho. ¿Qué vendrían siendo los dones espirituales? Manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dones espirituales hay? Mire, vamos a leer en el versículo 8. Porque a cada uno, dice, les daba por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Son cuántos dones espirituales? 9 dones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los 9 dones los podemos dividir. Había un hombre llamado Howard Carter. Este hombre, no sé si era un hombre, un inglés. Por ahí en la Segunda Guerra Mundial, Dios le reveló a él la manera en que operaban los dones. Dios le reveló a este hombre Howard que los 9 dones espirituales se dividían en 3 categorías. Los dones de revelación, que viene siendo palabra de sabiduría, que significa saber el futuro. No es lo mismo que ir con un adivino, para que me entiendan, sino que Satanás, a través de los adivinos, imita lo que Dios hace o lo que Dios manifiesta. Palabra de sabiduría significa que Dios en un momento dado nos da un fragmento de su conocimiento respecto a nuestro futuro, sea en grupo o sea individual. Eso es palabra de sabiduría. Lo dice palabra de conocimiento. Son los dones que revelan algo, es decir, conocemos algo del futuro. Palabra de ciencia o de conocimiento es una palabra de hoy o del pasado. Dios nos puede hablar, o alguien utilizar a una persona de nosotros para darnos a conocer una palabra del pasado o del presente. Por ejemplo, alguien tiene algún hijo extraviado, no sabe dónde está. Entonces, a lo mejor estamos todos orando unánimes y Dios, a través del don de conocimiento, a alguien le da
ese conocimiento de dónde está esa persona, y la persona va y le dice al papá de esa persona extraviada, y le dice: ¿sabes que tu hijo está en tal lugar y está bien? Eso es palabra de ciencia del presente y del pasado. Hay otro don que se llama discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus es un don espiritual por el cual se puede ver, o se abren nuestros ojos espirituales y podemos ver el mundo espiritual. Es decir, en un momento dado podemos ver ángeles, podemos ver la luz del Espíritu de Dios, como en Pentecostés dice que vieron lenguas repartidas como de fuego sobre ellos, asentadas sobre los discípulos que estaban ahí. Entonces podemos ver algo espiritual, pero también podemos tener la capacidad dada por el Espíritu Santo de poder a lo mejor ver algún demonio con la finalidad de echarlo fuera de alguien que por ahí lo está atormentando. Esos son los tres dones de revelación: palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. La otra categoría de dones son los dones de poder. Los dones de poder es el don de fe, que es diferente a la fe que viene por escuchar la palabra, el don de milagros y los dones de sanidades. Esos son los dones de poder. Esos son los que me gustan más a mí. ¿Por qué? Porque vemos a Dios operando y haciendo milagros, los dones de poder. Pero no minimizamos a los otros dones espirituales. Pero en lo personal a mí son los que me gustan más, los dones de poder. Y luego está la otra categoría de otros tres dones, que son los dones de diversos géneros de lenguas. Pero también hay interpretación de lenguas, o sea, alguien habla en una lengua extraña, rara, que a lo mejor en nuestra mente es raro todo eso, pero es bíblico. Alguien habla en una lengua y otro puede entender que Dios está hablando algo a través de la persona. Alguien puede interpretar esas lenguas. Es el don de interpretación de lenguas, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Y por último hay uno que se llama profecía. Son los tres dones que revelan. Perdón, no, los tres dones que revelan eran los de sabiduría, conocimiento y discernimiento de espíritu. Los de poder son fe, milagros y sanidades, y estos son los dones que hablan o dicen. Es decir, se llaman dones de inspiración, así se les denomina. Entonces a este hombre Howard Carter se le reveló de esa manera cómo se dividía en categoría los dones espirituales, de tal manera que algunos se conjuntan con otros, y algunos pueden operar unánimemente con otros. Es decir, profecía opera juntamente con el don de ciencia o de conocimiento, profecía opera juntamente con el don de sabiduría, milagros opera con el don de fe, y se unen a veces los dos dones entre el que ora por la persona con el que recibe el milagro, etc. Milagros y sanidades también operan juntos en algunas ocasiones, pero es importante que usted distinga cómo opera cada uno y en qué momento de la Biblia se manifestaron esos dones. La finalidad es que ustedes operen en el mismo poder que operaron los discípulos de nuestro Señor Jesús. No nada más los 12 discípulos que anduvieron, o los 11 después, tenían la habilidad, por decirlo así, de operar en esa manifestación, sino también nosotros en este tiempo podemos operar en la misma manifestación si lo creemos, ¿verdad? Miren, Marcos 16. Marcos 16 nos habla, el libro de San Marcos, capítulo, Mateo, Marcos, mire, fíjese, Marcos 16, es el último capítulo del libro de Marcos. En el versículo 17 dice, ¿ya lo tiene ahí abierto? ¿Sí? Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales son las que iban a seguir a los que creían? En mi nombre echarán fuera demonios, dijo nuestro Señor Jesús. Hablarán nuevas lenguas, que es el don de lenguas. Tomarán en las manos serpientes y beberán, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. O sea, es decir, estas señales iban a seguir
A los que creían, básicamente eso, a los que creen. Hay muchas personas que creen en los dones espirituales, pero no se manifiestan, y creen en los dones, pero no saben cómo operan los dones. Por eso es importante saber cómo operan. Otros definitivamente no creen en los dones espirituales, definitivamente creen que ya pasó para el primer siglo, solamente después de la muerte del Señor, solamente 100 años, según ellos creen que duraron estas manifestaciones. Pero nuestro Señor Jesús dijo, seguirán estas señales a los que creen. Hubo un tiempo en que sí es cierto que cesaron, dejó las personas de creer, pero nuevamente regresa por allá a finales de 1800, regresa nuevamente toda esta manifestación en Estados Unidos, en Inglaterra, en País de Gales, en básicamente toda la Europa, comenzó otra vez a manifestarse otra vez, porque empezaron a creer en ello. No es que el Espíritu de Dios se haya ido, sino que realmente las personas dejaron de creer en esta manifestación del Espíritu Santo, dejaron de sanar los enfermos, y dejaron de ver muchos milagros. Entonces, mire, la función principal de todo esto, la función principal de hablar del tema de los dones espirituales, es que realmente nosotros seamos unos creyentes en ello, y que en cierta manera, en alguna circunstancia difícil que nos suceda en un momento de la vida, podamos hacer uso de ellos. Si usted se encuentra enfermo en una cama por allá a las 2, 3 de la mañana, pues tiene dos opciones, o de correr con el médico o de creerle a Dios. No estamos en contra de la medicina tampoco, ¿verdad? Si usted no tiene mucha fe, pues tómese una pastilla y con su poca fe va a sanar. Pero si usted es una persona que tiene tiempo en este mover del Espíritu Santo y de creer en ello, pues simplemente créale a Dios y háblele a ese dolor que salga de su cuerpo, y el Espíritu de Dios va a hacer el milagro y le va a quitar la dolencia. Es muy sencillo. Bueno, para nosotros es muy sencillo porque ya tenemos tiempo operando en ello. Es muy sencillo esto. Muy bien. ¿Qué necesita usted para que fluya correctamente en los dones espirituales, de sabiduría, conocimiento, profecía, y en los dones de poder? ¿Qué necesitamos saber toda la humanidad? Necesitamos conocer lo que dice 1 Corintios capítulo 12 en el versículo 1 Corintios capítulo 12 en el versículo 11. Eso es lo que necesitamos conocer. Dice el apóstol Pablo, dijo, hablando después de que habló de los 9 dones espirituales, dice, pero todas estas cosas, hablando de los dones, las hace uno y el mismo Espíritu, dijo el apóstol Pablo, fíjense. Es decir, toda esta manifestación no se trata de ningún ser humano que anda sanando a los enfermos, o por ahí se andan viendo manifestaciones. Todo esto de los dones, de los regalos, simple y sencillamente las hace ¿quién? El Espíritu Santo hace estas cosas. Nosotros solamente somos instrumentos que Dios usa, pero realmente es Él el que hace los milagros a través de la fe de ustedes. Entonces, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere o de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿qué necesitamos saber nosotros? Que Él reparte de acuerdo a su voluntad. Si no conocemos la voluntad de Dios, difícilmente Él va a repartir regalos de sanidad, difícilmente va a fluir el don de conocimiento o de sabiduría o profecía. ¿Por qué razón difícilmente? Porque no conocemos cómo Dios es ni qué es lo que Dios hace. Por ejemplo, si creemos que Dios enferma, si creemos que Dios mata y enferma, un ejemplo, ¿cómo podremos sanar de las enfermedades? ¿O cómo puede manifestarse el Espíritu de Dios para darnos un regalo? ¿Cómo podrá hacerlo si yo creo que Dios me envía la enfermedad? ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, ¿cómo podré creer en sanidad y milagros y fe si yo creo que Dios me envía la enfermedad? ¿Cómo podré creer en ello? Sería muy difícil. Entonces, ¿por qué no fluyen los dones espirituales? ¿Por qué no sanan las personas? Porque creemos que Dios envía la enfermedad, entonces no podemos operar en esa voluntad del Espíritu Santo en recibir el regalo de sanidad.
Es necesario que conozcamos la voluntad de Dios. Para eso le invito a que vea por internet, o si gusta traer una memoria, grabe el del domingo pasado y lo escuche, y se lo grabamos en una memoria. O ya está en YouTube, se llama Los Dones Espirituales, parte 3. ¿Cuál es el objetivo? Que usted conozca realmente cómo Dios opera, qué es lo que Dios hace. Dios es bueno, 100% bueno, Él no envía enfermedades. Si Él enviara enfermedades, entonces ¿para qué nos dejó los dones espirituales de sanidades? Imagínense Dios, sí, un ejemplo, no quisiera creer esto. Un ejemplo. Ese no era el ejemplo. Entonces, mire, un ejemplo. Imagínense Dios, le voy a poner un cáncer a mi hijo en este día para que se acerque a mí. Imagínense Dios así. Y de repente, pero les dejo los dones espirituales de sanidad y milagros para que sanen. Entonces, ¿cómo? ¿Para qué me envía la enfermedad si Él me deja los dones espirituales de sanidades? Entonces, mejor que no me envíe la enfermedad, pero que tampoco me envíe los dones. O que no me deje dones, pero que tampoco me enferme. Un ejemplo, ¿no? Entonces, realmente la enfermedad, dice Lucas capítulo 13, que vio una mujer encorvada. Y esa mujer encorvada dice que había sido atada 18 años por Satanás, el diablo. Lucas capítulo 13, lea esa historia por ahí del versículo 5 en adelante. Léalo, dice que era una mujer que andaba encorvada, es decir, tenía la columna dañada. Durante 18 años esa mujer estuvo enferma. Pero llegó el Señor Jesús, dice que impuso las manos sobre ella e inmediatamente la mujer se enderezó. Porque dijo el Señor Jesús, a esta mujer que Satanás había atado durante 18 años, no era justo que ahora sanara de su enfermedad en día sábado, le dijo a los fariseos. Porque los fariseos se oponían a que el Señor Jesús sanara a los enfermos en sábado. Era para ellos más importante el sábado que sanar a una mujer enferma. Entonces, miren, ¿cómo van a fluir los dones espirituales? Creyendo usted que Dios es su sanador, no que Dios es su enfermador. Entonces nunca va a sanar. Entonces, regularmente hay lugares donde sí creen en la manifestación de los dones, pero ellos creen que la enfermedad viene de Dios, por consecuencia no hay mucha manifestación del Espíritu de Dios. Es necesario que conozcamos la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios qué es? Que Él envió a su Hijo para que llevar toda maldición, para llevar toda tiniebla en Jesús fue puesta para que nosotros seamos libres de ellos. Él es nuestro Cordero sustituto. Él es el Cordero que murió en sustitución de nosotros, que derramó su sangre por nosotros y que llevó la enfermedad por nosotros. Dice Isaías 53, versículo 4 y 5, que por su llaga hemos sido nosotros curados, pero dice que Él llevó nuestras enfermedades. Si Jesús llevó nuestras enfermedades es para que nosotros no estemos enfermos. Esa es la voluntad de Dios. Dice Romanos 12, versículo 3, la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. No hay mala voluntad en Dios, nunca la va a haber. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo en 1 Corintios 12. No quiero, hermanos, en el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Sabes que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Ese módulo es francés, es que estoy aprendiendo francés. Versículo 3. Por tanto, sabemos saber que nadie que hable por el... Múdolos viene en francés. Bueno, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, es decir, maldito a Jesús. Eso significa la palabra anatema. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Fíjese, ¿por qué va muy relacionado a llamar anatema o maldito a Jesús? Alguien que tiene el Espíritu de Dios no puede decir, Jesús, eres un maldito. No puede decir ello, alguien que tiene el Espíritu de Dios. Porque por el Espíritu Santo nosotros podemos decir, Jesús, bendito eres, ¿verdad? Entonces, fíjese bien. Pero sí había una época en que a Jesús lo maldecían, en la época, y le voy a decir qué tipo de personaje maldecían a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver los dones espirituales con que maldigan a Jesús? Dice, por el Espíritu de Dios bendecimos a Jesús, pero nadie puede llamar a Jesús maldito
Si alguien tiene el Espíritu Santo no puede llamar a Jesús maldito. Bueno, mire, había 4 formas en que se utilizaron las frases sobre Jesús maldito, o maldiciendo a Jesús. En primer lugar, ¿quiénes maldecían a Jesús? Los judíos. Los judíos en sus oraciones, fíjense, los judíos maldecían a un hereje. Y tenían a nuestro Señor Jesús como un hereje los judíos, ¿sí sabían? Maldecían a un hereje en sus oraciones los judíos. Y Jesús pudo estar en ese listado de herejes de los judíos. Dice, Pablo sabía que el Señor había sido crucificado y escribió, fíjense, inclusive en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Jesús llevó las maldiciones. Entonces, por lo tanto, no sería muy raro creer que los judíos maldijeran a nuestro Señor Jesús. Mire, a todo aquel que crucificaban en una cruz, lo consideraban maldito los judíos. Maldito a todo aquel que crucificaba. En pocas palabras, era el sacrificio más grande que había. Morir en una cruz. A lo mejor no todos los criminales, sino los criminales, los que tenían, ¿cómo se puede decir? Su crimen había sido de los más graves, para que me entiendan. Ahora en la actualidad vemos el que mató a 3, no el que mató a 1, el que mató a 3 o a 5 ya le dan, por ejemplo en Estados Unidos a lo mejor un multihomicida le dan ya la pena de muerte. Entonces era un sacrificio, un castigo así más o menos similar. Nuestro Señor Jesús, sin haber cometido un solo pecado, porque Él nunca cometió un solo pecado, Él fue sin mancha, sin contaminación. Por ahí los que dicen que se metió con María Magdalena, los del Código Da Vinci, pues fue un loco pintando, haciendo una pintura ahí, ¿no? Y la demás humanidad que leyó ese libro se tragó la mentira de que Jesús anduvo con María Magdalena, lo cual es una mentira, la Biblia no lo registra. Entonces fíjense bien, Él sin haber cometido un solo pecado murió por los pecadores, llevando la naturaleza de pecado de toda la humanidad, para que la humanidad que venga a Jesús no tenga que vivir en esa maldición, pues, no tenga que vivir en enfermedad, no tenga que vivir toda la vida dañado por Satanás, el diablo. Él nos traslada del mundo de las tinieblas al reino de Jesús. Entonces fíjense bien, 1 Corintios capítulo 12, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Alguien que habla por el Espíritu Santo no puede decir Jesús es un maldito. Los judíos en sus oraciones maldecían a un hereje y tenían en ese listado a Jesucristo. ¿Sí sabían? Entonces los judíos oraban y maldecían a un hereje, y en este caso maldecían a Jesús. Por eso el apóstol Pablo habla, si ustedes judíos, decía, tienen el Espíritu de Dios, no pueden maldecir al que Dios envió a la tierra a morir por ustedes. Había otro tipo de personajes que maldecían a Jesús, eran los mentados o llamados prosélitos. Los prosélitos eran los gentiles que se convertían al judaísmo o al fariseísmo en esa época. Ellos eran también que simpatizaban en un momento dado, les simpatizaba el cristianismo, pero aún cuando se convertían al judaísmo también practicaban esas oraciones de maldición a nuestro Señor Jesús. Otros personajes que maldecían a Jesús eran los denominados cristianos en la época de la persecución, cuando los metían en el circo romano. ¿Cómo maldecían a Jesús? Le decían, bueno, si tú no maldices a Jesús, le decían los romanos, si tú no maldices a Jesús, va directamente a las garras del leoncito que te está esperando afuera. ¿Cómo la ven? ¿Qué hubiera hecho usted? Tenemos un león aquí en la casa enseguida, un ejemplo. ¿Qué prefiere usted, que lo meta con el león o decir Jesús es un maldito? ¿Qué hubiera preferido usted ser? Le pongo el ejemplo de ahorita, como Daniel, ¿verdad? Que lo metieron en el pozo de los leones. Daniel estuvo en el pozo de los leones y Dios, el Señor, lo libró de ahí. Pero ¿qué hiciera usted en este momento? Tengo un tigre aquí en el baño. ¿Maldice a Jesús o el tigre? ¿Qué prefiere? Me llevo de mascota al tigre de la casa, ¿no? Entonces fíjense bien, eran también, a ellos se les obligaba a maldecir a Jesús. Pero también
había personas que cuando había manifestación del Espíritu Santo, cuando entraban en ese éxtasis, se podría decir, en esa dimensión sobrenatural del hablar inclusive en lenguas, dice que en un momento dado había alguien que decía, maldito sea Jesús, en la misma congregación donde estaban adorando a Dios. ¿Cómo la ven? Se dio ese caso en la iglesia primitiva, se daban esos casos. De repente, alguien estaban adorando a Dios, hablando en lenguas, y alguien decía, maldito sea Jesús. Entonces, a esa persona le reprendían y lo sacaban de la asamblea. Y regularmente le echaban fuera a los demonios, porque era una persona posesionada, a lo mejor que estaba maldiciendo a Jesús. Y por eso el apóstol Pablo escribe esto. Dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesucristo, porque Jesucristo es el Señor, nadie podemos maldecirlo. Pero también se puede dar el caso de que los dones espirituales, ¿o por qué tiene que ver con los dones espirituales? Porque en el caso de maldecir a Jesús, maldecir significa decir mal, para que usted, no necesariamente tiene que usted decir, Jesús sea maldito, no necesariamente tiene que decir a alguien. Sin embargo, los demonios sí lo dicen. En un momento, en un tiempo estuvimos liberando personas endemoniadas, nos tocó por ahí en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, hace muchísimos años, y el demonio que estaba en la persona maldecía al Señor Jesús, lo maldecía, decía, maldito seas Jesús. Entonces los demonios sí maldicen al Señor Jesús, pero en cierta manera respetan la autoridad del Señor Jesús aquí en la tierra, es decir, ellos saben que se le puede echar fuera de las personas. De tal forma que va mezclado con los dones espirituales el decir que alguien maldecía a Jesús, va muy relacionado a los dones espirituales, en el sentido de que en la asamblea había personas así que de repente maldecían a Jesús, ¿sabes qué? Hay que sacarlo, porque no puede ser alguien que está hablando por el Espíritu de Dios. Y en ese mismo sentir, puede también identificar que maldecir significa decir mal de Jesús. Maldecir significa decir mal. En un momento dado, ¿cómo pueden fluir los dones espirituales si yo digo, no, pues Jesús en lugar de que me ama, y en lugar de ver su manifestación de sanidad, en lugar de sanar de la enfermedad, ¿cómo Jesús al contrario me ha abandonado, ni siquiera se acuerda de mí? Eso es maldecir, por decir mal de Jesús, porque Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Decir, es que Dios no me quiso sanar, es maldecir a Jesús, porque por su llaga hemos sido sanados. ¿Cómo puedo decir que Jesús no me quiso sanar? A lo mejor yo no tuve la fe para sanar, yo no ejercí la fe para sanar. No puedo echarle la culpa a Dios que Él no me quiso sanar. Entonces eso es maldecido, decir mal de Jesús. ¿Está entendiendo por qué va muy relacionado con los dones espirituales? Se dio ese caso en la iglesia primitiva y se da actualmente. Muchos dicen, es que Dios no me quiere sanar, me tiene así enfermo. No, ¿cómo va a ser Dios? Lo que pasa es que nosotros no conocemos cómo Dios opera aquí en la tierra. Si conociéramos cómo operan los dones espirituales, entonces fue muy sencillo recibir la sanidad, por más enfermedad incurable que se vea. Así es que nadie puede decir Señor a Jesús sino por el Espíritu Santo. Y en la iglesia primitiva se veía mucho ese tipo de casos. Mire, vamos a ver, algunos cristianos rehusaban ser asesinados en ese tiempo de la época del circo romano, cuando los metían ahí para que fueran, o sea, en pocas palabras, los romanos tenían su circo, y el circo de ella era echar a las personas, entre ellos algunos que habían sido delincuentes, pero también por ahí iban los seguidores de nuestro Señor Jesús. Iban y los metían ahí, y dice que se peleaban con los leones, y regularmente nadie salía vivo. Y era la diversión de los romanos cuando seguían a todos los seguidores de Jesús. Y eso viene registrado por ahí en Hechos, ahí lo puede verificar usted. Entonces, mire, los dones espirituales, vamos a Romanos capítulo 12, ¿cómo podemos fluir a través, o cómo puede fluir el Espíritu Santo a través de nosotros? Vamos a Romanos capítulo 12, ¿cómo podemos utilizar este recurso que nos dejó Dios, que son los dones espirituales? Romanos capítulo 12.
Dice en el versículo, desde el versículo 4, vamos a leer del 4 al 6, porque de tal manera dice el apóstol Pablo que en un cuerpo tenemos muchos miembros, hablando del cuerpo de Cristo, obviamente, ¿verdad? Que viene siendo la iglesia o los seguidores de Jesús. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Cuántos saben que somos un cuerpo en Cristo? Todos los que creemos en Jesús somos un cuerpo en Cristo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Es decir, los dones espirituales se van a usar conforme a la medida de fe que tengamos nosotros. Si no tenemos fe para que un enfermo sane cuando oremos por él, obviamente, dice, si tú crees que no va a llegar el regalo al enfermo, entonces simple y sencillamente a lo mejor no ores por él porque no va a sanar. ¿Me explico? Usemos los dones conforme a la medida de fe que tengamos. Algunos van a ser más espirituales que otros, pero todo lo relacionado al espiritual va relacionado a la fe, es decir, a lo que creemos de la manifestación del Espíritu de Dios. Si no tenemos mucha fe y no conocemos cómo operan los dones espirituales, difícilmente vamos a fluir en ellos. ¿Me explico? Difícilmente vamos a profetizar si no conocemos la voluntad de Dios. No podemos decir, vino un terremoto y fue Dios el que lo envió, y ahí viene el terremoto. Fíjese, hay profecías, ¿sí sabía que hay profecías que Dios las dijo pero no se cumplieron? Yo sé que está raro para su mente, de repente el chip se empezó a echar chispas ahí, ¿no? ¿Sabía usted que se han dado profecías de parte de Dios pero que no se han cumplido? ¿Por qué no se han cumplido las profecías de Dios cuando venían de Dios? No es que eran falsas profecías. Dios habló una palabra en la asamblea y dice, Dios, viene un terremoto a la ciudad. Y está profetizado que para el 24 de diciembre por la noche va a suceder ese terremoto. Venía de parte de Dios. Pero todos los demás oyentes solamente dijeron, wow, qué gran profecía. Esperemos que se cumpla el día 24. Y resulta que el 24, en la noche, llega y sucede que tiembla, se estremece la tierra y varios edificios se caen. Un ejemplo, no son ejemplos. Se cumplió la profecía en ese momento. Estamos de acuerdo que se cumplió, ¿verdad? Pero de repente se da una profecía, la misma profecía. El hecho de dar una profecía no significa necesariamente que lleve la función de cumplirse, sino el hecho de dar una profecía de parte de Dios significa, es para que nosotros actuemos como cuerpo en Cristo y pongamos en obra los demás dones espirituales o nuestra fe para mover esa montaña que viene a destruir a la ciudad. Si sea una profecía, viene un temblor para el día de mañana, pues temblor en el nombre de Jesús. Como nuestro Señor Jesús está con nosotros y Él reprendió una tempestad, yo terremoto te ordeno que no toques esta tierra donde yo vivo. En el nombre de Jesús. Con esa autoridad que tenía Jesús, el cuerpo de Cristo comienza a operar aquí en la tierra y echa fuera el temblor. ¿Qué pasó? Luego van a decir, es que dieron una profecía y no se cumplió. Y muchas personas se burlan, no se cumplió. Pues la profecía sonso era para que no se cumpliera, para que la reprendiéramos. Sonso es una palabra francesa que significa que no es muy listo el chavo. O sea, no es una mala palabra, ¿eh? Bueno, en conclusión, se puede dar una profecía, pero es para que nosotros actuemos y no se dé. Bueno, puede decir también otra palabra de ciencia, un ejemplo. Viene una palabra de profética combinada con una palabra de sabiduría del futuro. Dice el Señor que vas a tener un accidente la semana que entra. Y la persona se pone toda temerosa, ¿qué? ¿Va a venir un accidente? Sí.
Pero ¿para qué venía esa palabra profética? Para que no hiciéramos lo que íbamos a hacer esa semana, es decir, para que yo tomara autoridad y comenzara a actuar en fe, a declarar su palabra, es decir, ninguna arma forjada prospera contra mí. Satanás no tiene nada en mí, como dijo nuestro Señor Jesús. Yo reprendo cualquier espíritu de muerte, accidente o lo que sea, y lo echo fuera de mi vida, lo ato y te doy gracias, Señor, porque la protección divina está sobre mi vida. ¿Se cumplió? No se cumplió. ¿Por qué? Porque Dios le dio un aviso a usted para que usted comenzara a actuar en fe y no le sucediera el accidente. ¿Estamos? Ha habido personas que de repente le dijeron, dice, sentí, me iba a subir en ese camión, pero no sé qué me pasó, sentí como que no iba muy lleno y de repente dije, no, me espero al otro. Y resulta que ese camión fue el que se volteó más adelante. Esos son hechos reales, ¿eh? Este sí es un hecho real. Y resulta que el camión se volteó más adelante y resulta que la persona dice, y yo me iba a subir ese camión, pero yo sentí algo que me decía que no debía subirme. No me subí y el camión se volteó y murió no sé cuántas personas. Entonces, de ese tipo de cosas nos va avisando el Espíritu de Dios. Para eso son los dones espirituales, para que Él me avise, no necesariamente a una asamblea, sino para que nos guíe a nosotros. Para nosotros, por decirlo así, presentir algo que va a suceder, porque presentir significa, es una palabra de sabiduría que viene del conocimiento nuestro, aunque no la digamos, pero Dios nos revela algo que va a suceder. Entonces se da cuenta que hay profecías que no se han cumplido, ya entiende por qué, ¿verdad? No porque Dios no cumpla lo que dice, al contrario, pero hay palabras proféticas que le dice a un ser humano, le dice, hijo mío, no te alejes de mi palabra. Hijo mío, continúa en mi palabra. Entonces, yo te voy a librar de todas las cosas que vengan contra ti. Pero ¿qué pasa con la persona que de repente no continúa en la palabra? De repente dice, es que le sucedió, tal persona murió de tal cosa. ¿Qué pasó? No, pues es que se alejó de lo que Dios le dijo. Es decir, no se cumplió la palabra de Dios porque la persona no hizo su parte. Dios hizo su parte, pero la persona no hizo su parte. ¿Está captando? Cómo vamos unidos con el Espíritu de Dios, haciendo lo que Él nos dice, pero poniéndolo por obra. Es decir, estamos totalmente interligados, se puede decir, íntimamente ligados al Espíritu de Dios. Porque dice que el que recibe a Jesús viene a morar en nuestros corazones. Somos templo del Espíritu de Dios y Él nos va dirigiendo en el mejor camino. Entonces, de esa manera va operando el Espíritu de Dios. Vamos entendiendo, ¿verdad? Por eso dice Romanos 12, versículo 7, dice, hablando de los dones espirituales, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Vamos a encontrar los dones espirituales fluyendo. Por ejemplo, en el caso de la profecía, lo vamos a encontrar fluyendo. No necesariamente que alguien tiene que estar con los ojos cerrados, hablando en lenguas, y de repente venga una palabra donde Dios hable. No necesariamente si fluye lo que es palabra profética, con palabra de ciencia y palabra de sabiduría, o sea, el presente, el futuro, etcétera. De tal manera que alguien pudiera operar en una palabra profética sin saber que está operando en ello. Por ejemplo, a mí me ha tocado casos donde estoy hablando de un tema X, y de repente se me ocurre decir algo con respecto a otra cosa, y de repente parece como que me salí del tema, pero no, es que había un mensaje de parte del Espíritu de Dios que nos quería decir algo. ¿Me explico? Y me ha tocado a personas que me han dicho, oye, todo lo que tú hablaste era lo que me estuvo sucediendo en la semana exactamente. Todo lo que tú hablaste, pero como si alguien me hubiera dicho a mí, pero nadie me hubiera dicho a mí. Si no era el Espíritu de Dios operando a través de lo que estábamos hablando. Sin embargo, no es que de esa manera también pueden fluir los dones espirituales. No necesariamente tiene usted que estar cerrado con los ojos cerrados, hincado y con las manos arriba para poder que venga una palabra profética, una palabra de ciencia o de sabiduría. Estamos captando más o menos, ¿verdad? Para que no... Por eso dice el apóstol Pablo, pues si alguien se cree espiritual, en pocas palabras dice Pablo, si alguien habla en lengua, yo hablo más que todos vosotros. No se trata de presumir los dones, sino se trata de ponerlos por obra para provecho y beneficio de el mismo cuerpo de Cristo, que somos la iglesia de Cristo, los que seguimos a Jesús, pues los que creemos en nuestro Señor Jesús. Regularmente todos los mexicanos creemos en Jesús. No creemos en Buda, ni en Mahoma, ni nada de eso, creemos en Jesús. Oye, pastor, pero a veces nosotros malentendemos. Por ejemplo, bueno, desde mí,
Pues si usted cree que iba a caer un costal del cielo. Cuando llegue, que me falta algo, pues ya tengo mi alcance ya. Pues sí. Pero pues si no le echaba, ¿cómo iba a querer así? Exactamente. Muy bien. Entonces hay que interligarnos al Espíritu de Dios, pero hay que, ¿cómo se puede decir? Hay que hacer nuestra parte, ¿verdad? Para que el Espíritu de Dios haga su parte. Entonces, úsese conforme a la medida de fe. Fe y conocimiento le añado yo. ¿Por qué fe y conocimiento? Porque la fe viene a través de un conocimiento revelado acerca de lo que Dios es. ¿Quién es Dios? ¿Qué es para nosotros? ¿Cómo opera Dios? ¿Qué es lo que Dios hace? Todo ello viene la fe a nosotros y a través de ello opera el Espíritu de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 12, regresamos en el versículo 28, 1 Corintios 12, 28. Vamos a leer esta partecita, mire. Y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Quién los puso? Dios, dice, ¿verdad? Aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego dice Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Entonces dice Pablo, y luego dice, procurad o anhelen ardientemente los dones mejores. Entonces, ¿qué representa que tiene don de sanidad? O sea, ¿qué representa los que hacen milagros, los que sanan? ¿Qué representa todo eso? ¿Que las personas son las que sanan o Dios? No. Es Dios el que sana, no las personas. Pero ¿por qué dice Pablo los que sanan? Los que hacen milagros. Entonces, ¿por qué menciona de esa forma los dones espirituales? Muy bien, mire, los dones espirituales, vamos a 1 de Pedro capítulo 4 para explicarles este asunto. 1 de Pedro capítulo 4, primera epístola de San Pedro, capítulo 4, para que usted entienda qué significa los que sanan, los que hacen milagros. No significa que ellos hacen los milagros. Primera de Pedro capítulo 4, en el versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, administralo o ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa cada uno según el don que ha recibido? Ministrelo. Mire, regularmente en los dones de sanidad se dicen, tal persona tiene el don de sanidad, se dice, ¿no? Regularmente. Entonces voy a ir con la persona para que ore por mí porque Dios le regaló el don de sanidad. Pero no es así como fluyen u operan los dones espirituales, no es así. Realmente son manifestaciones del Espíritu Santo dando regalos a las personas que los necesitan. Por ejemplo, si ahorita viene alguien enfermo y lo invitamos a que pase al frente si trae una dolencia, si trae una enfermedad incurable o lo que se llame. Entonces, si yo oro por él, no significa que yo tenga el don de sanidad. Don, la palabra don es la palabra carisma o carismata, dones espirituales. Esa palabra representa regalos de Dios, regalos del Espíritu Santo. Entonces, si yo oro por la persona, no significa que yo tenga el don de sanidad, porque esas son manifestaciones del Espíritu de Dios, no del espíritu humano. Dios no deposita el don en las personas, no. Dios fluye a través de personas para que el don o regalo lo reciba el que está enfermo. ¿Estamos entendiendo ese concepto? Es decir, oro por hermano Juancho, voy a orar por ti, pongo la mano porque yo tengo don de sanidad. No, es un concepto erróneo. El hermano Juancho necesita recibir el regalo o el don del Espíritu Santo, que es la sanidad de su cuerpo. Pero llega un momento dado que hay ciertos dones que sí son
de ustedes, por ejemplo, el don de lenguas es personal de cada uno de ustedes, pero el de sanidad no, ni el de milagros, ni el de fe, ni el de ciencia, ni el de sabiduría, ni el de discernimiento de espíritus. El don de lenguas sí es de las personas, porque Él les da la habilidad y se los deposita en cada uno de ustedes. Pero el don de sanidad no es igual que el don de lenguas, es decir, yo no recibo un don de sanidad para orar por los enfermos, no. Lo que sucede es que yo solamente soy un canal, un recipiente por el cual Dios fluye su poder para que reciba el regalo del enfermo, no yo. O sea, yo no recibo el don lo recibe el enfermo. Pero en el lenguas, en ese sí, Dios lo deposita en cada persona, para que usted vaya entendiendo más o menos la diferencia. Úsese conforme a la medida de fe, pero dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministran a nosotros como buenos administradores. ¿Qué significa el don que ha recibido? Llega un momento dado, cuando dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12:28, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que hacen milagros, los que sanan. ¿Por qué le denomina Pablo los que sanan? No porque ellos sean los sanadores, sino porque el don espiritual llega un momento en que se convierte en un ministerio. ¿Ministerio qué significa? En alguien que se va a dedicar a servir a Dios en esa área específicamente. Por ejemplo, resulta que si yo me dedico a ministrar el poder de Dios para que sanen los enfermos continuamente, y oro y declaro milagros y el Espíritu Santo fluye a través de mí, y a veces declaro una palabra de sanidad o un milagro creativo de Dios y opera el don de fe, la persona lo recibe por ahí, a través de la alabanza. Dios le reconstruyó un órgano, le quitó el cáncer, le quitó los quistes, etcétera. Entonces, si me voy a dedicar continuamente a eso, entonces se convierte en el que sana o el que hace milagros, como un don ministerial o alguien que se va a dedicar a servir a Dios exclusivamente en esa área, no porque la persona sea el que haga el milagro, el que sane o el que haga el milagro, sino porque el Espíritu Santo continuamente lo va a usar a esa persona para esa área especial. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no se trata de que la persona tiene el don y ya te regalo el don y tú te vas a dedicar a sanar, no. Se trata de que el Espíritu Santo continuamente se va a manifestar a través de esa persona, no porque esa persona tenga el don, sino porque esa persona, el Espíritu de Dios lo constituyó ahora un ministerio, alguien que se dedicó a servir exclusivamente para esa área en particular. De esa forma, dice los que sanan, los que hacen milagros, para que no entienda o malinterprete usted que usted es el que hace el milagro. Jamás un ser humano va a hacer un milagro. ¿Me explico? Nunca un ser humano va a hacer un milagro. Es Dios haciendo los milagros. Entonces, de cada uno según el don que ha recibido, dice el apóstol Pedro, ministralo a los otros. Eso significa no que Dios depositó el don de sanidad en ustedes, sino que Dios le dio un don ministerial que es sanar a los enfermos, y eso se va a dedicar toda su vida a usted. Entonces, de acuerdo a ese don ministerial que Dios va a fluir a través de ustedes continuamente, ahora, de acuerdo a eso, ministrenlo a los demás, dice, que fluya el Espíritu Santo continuamente a través de ustedes para que pongan las manos sobre los enfermos y los enfermos sanen. De esa manera fluye, para que usted entienda qué significa los que sanan, los que hacen milagros. Y no se confunda, pues una vez le preguntó a una persona, ¿quién es el que hace el milagro, tú o Dios? Por allá un cristiano mal informado, de por allá del norte del país, no de aquí. ¿Quién es el que sana, tú o Dios? Pues dice 1 Corintios 12:28 que yo soy el que sano. Ah, tú eres el que sanas. Entonces malentienden porque no saben cómo fluyen los dones espirituales, no conocen. Y otros lo conocen y lo malinterpretan porque lo leen mal. Entonces las personas no son los que sanan. Los que sanan son aquellos que continuamente usan el Espíritu Santo, por los cuales fluye el poder de Dios solamente para que haga esa obra de Dios aquí en la tierra. 1 Corintios capítulo... No, perdón, vamos a 1 Tesalonicenses, ya vamos a terminar, ¿no? Ya con estos textos concisos, precisos. Perdón, a Efesios 4:11. Ahorita vamos ahí a Tesalonicenses.
es Efesios capítulo 4, hablando de los ministerios. Nuestro Señor Jesús dijo en el versículo 11, Efesios capítulo 4, versículo 11, Gálatas, Efesios capítulo 4, dice, en el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos ministerios los da el Señor Jesús, o los estableció el Señor Jesús cuando Él murió y resucitó. Dice que Él constituyó personas con dones ministeriales, profetas, pastores, evangelistas, maestros, de tal manera que si usted se va a 1 Corintios 12:28 se va a dar cuenta que están incluidos estos dones ministeriales en los de 1 Corintios 12:28. Mire, 1 Corintios 12:28 se incluyen lo que son dones ministeriales o servicios, como se le quiera llamar. Dice, y a unos Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. Está hablando de ministerios, no está hablando de personas que reciben un don del Espíritu Santo, sino está hablando de aquellas personas que se dedican a servir a Dios continuamente en un área específica. Apóstoles, luego profetas, maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan. Entonces va incluido en los dones ministeriales, no en los dones espirituales. Dones espirituales son solamente 9, pero usted continuamente fluye en ese don. Por ejemplo, el de profecía, continuamente Dios le está hablando a usted para que dé una palabra profética. Las palabras proféticas, está hablando continuamente Dios, palabra de ciencia del presente, del pasado, palabra de sabiduría. Continuamente usted utiliza la profecía para edificar a las personas, levantarles el ánimo. Dice Dios que si estás desanimado, que te animes, porque en los próximos días viene un evento que va a causar un beneficio, una bendición de Dios para tu vida. Dios te va a levantar de esa situación económica, Dios te va a dar un mejor empleo, etcétera. Viene todo ese tipo de cosas. Dios te va a dar una novia, Dios te va a dar un novio, etcétera. Entonces viene esa bendición de Dios, y de repente esa es una palabra. La profética es algo presente, es para edificar. Si alguien anda desanimado, eso viene siendo la profecía, de tal manera que la palabra profética, cuando fluye en la asamblea, lleva esa finalidad: edificar, bendecir y darte una palabra de consuelo de que todo está bien, de que todo va a estar bien, de que Dios es tu protector y Él está contigo y nunca te va a abandonar. Pase lo que pase, Él nunca te va a abandonar. Aunque sintamos a veces que Dios está muy lejos, pero no es así. Dios está tan cerca de nosotros que Él es lo que quiere, lo mejor para nosotros. Entonces, de tal manera que regresamos y ya terminamos con esto. 1 Corintios 12, ya terminamos. No quiero, hermano, que ignores acerca de los dones espirituales. Y luego dice el versículo 1 Corintios 12, 4. Pero ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Mire, dones, está hablando de dones espirituales. Hay diversidad de dones, usted encuentra diversidad de dones. Sanidades, dice diversas sanidades. Significa que es plural, o sea, va a haber personas que van a sanar de las enfermedades más increíbles. Allá en África se ven muchísimos milagros. ¿Sabe por qué en África se ven muchísimos milagros? Ahorita le voy a decir por qué. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién da los regalos de sanidad, de profecía, etcétera? ¿Quién da los regalos? El Espíritu de Dios. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es decir, el que constituyó ya los ministerios es Jesucristo. Pero hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es decir, el que sana, el que liberta, el que nos da una palabra de consuelo, el que nos guía hacia el futuro, el que nos hace ver el mundo espiritual para que darnos a entender un mensaje, el que la palabra profética de conocimiento, sabiduría, viene a través de sueños, también de visiones. El que hace todas esas cosas es Dios. Hay muchas operaciones, hay muchas maneras como Dios opera. No se imagina la diversidad de maneras en que Dios opera. He visto personas que sanan solamente por decir, ¿quién trae un pie plano? Pues pásele al frente, Dios le va a hacer un narco.
Al pasar al frente ya Dios hizo el arco, ni siquiera yo tuve que decir ni orar por él ni nada. Orar por los enfermos no es bíblico aparte, ¿sí sabe que no es bíblico? Lo que es bíblico es hablarle a la montaña y decirle que salga de ese cuerpo, eso es bíblico. Ordenar una palabra de sanidad, no, eso no es orar, eso es tomar autoridad y hablar con autoridad de enfermedad, cáncer, salte de ese cuerpo. Y eso no es orar. Orar significa comunicación con su Padre Celestial. Usted puede orarle a Dios todos los días y decirle: Dios, yo te amo, Dios, gracias porque estás conmigo, gracias porque me hace el alimento cada día. Esa es oración. Pero aquí es hablarle con autoridad a la enfermedad, al obstáculo que está dañando sus cuerpos. Entonces hay diversidad de operaciones. He visto cómo personas sanan así, pero también he visto personas que le hemos impuesto las manos y han recibido arcos en los pies. Hemos visto personas que no sanaron así, pero que le dijimos: dale unas vueltas a este lugar, y cuando termine de darle 7 vueltas vas a sanar. Y hemos visto ese tipo de sanidades. Hemos visto otras personas que traían un bordón y de repente dejaron el bordón y empezaron a caminar. Hemos visto cómo han sanado a distancia personas, no necesariamente en esta reunión. Es decir, Dios opera de diferentes maneras. Por allá, cuando era el tiempo de la sanidad en Estados Unidos, en el principio de 1900, los que se llamaban la voz de sanidad en Estados Unidos, empezaron muchos personajes ahí. En Estados Unidos, usted lo puede ver en video, todos los milagros que se veían en Estados Unidos, en Inglaterra. Y empezaron muchas personas a recibir, hacían campañas a través de como carpas de circo, iban de pueblo en pueblo y oraban por los enfermos, muchísimos milagros. Pero había diferentes operaciones. Había personas, una persona que sanó porque le dieron una cachetada en su mejilla. No sabemos por qué sanó, pero sabemos que esa persona necesitaba entender o despertar de que tenía que recibir la sanidad. Entonces Dios operó de diferentes maneras, pero Dios hizo todas las cosas las hace Dios. Hay diferentes operaciones, como Dios, dice Pablo en 1 Corintios 12:6, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dios no cambia, es el mismo. Aquí y en China Dios va a ser el mismo, aquí o en otra religión Dios va a ser el mismo. Entonces fíjese bien, en conclusión, ¿por qué sanan en África y por qué aquí en México o en otros países o en Estados Unidos es más difícil que las personas reciban sanidad? Porque en África hay personas que, si usted viera los videos, póngale milagros en África nada más, personas que llevaban cáncer agresivo, que llevaba toda la boca aquí llena de cáncer así, personas con unas bolotas así de un cáncer de esos, de tumores feos ahí en África. Bueno, aquí también hemos visto, pero muy raro, pero de las peores enfermedades más agresivas, de los virus más agresivos en África. Y de repente van para allá y muchísimos milagros y sanando y sanando y sanando, muertos resucitando y unos milagros. Esa persona de cáncer del labio, véalo por ahí, dice, es un predicador que se llama T.B. Joshua, y él tiene esos videos como la persona se le desprendió el cáncer en ese momento y pudo comer, estaba comiendo un arroz, qué rico. Entonces se le desprendió el cáncer y ya en los 15 días no traían nada, sus labios limpiecitos, pero tenía cáncer aquí. Pero ¿por qué cree que allá sí, por acá se ven menos milagros? No porque Dios sea más bueno allá en África que en México, no es eso. Es que en Latinoamérica, en Estados Unidos, se ha venido una cultura, y luego se ha recorrido por Latinoamérica, la cultura de que primero es la medicina antes que Dios. Primero es el hospital antes que Dios. Allá en África, si no creen en los milagros de sanidades, están muertos. No tienen dos opciones, porque ni siquiera hospitales, hay muy malos hospitales, ni siquiera hospitales tienen. A ellos no les queda otra opción más que: yo quiero recibir mi sanidad de Jesucristo ahora. Y aquí en Latinoamérica tenemos la ventaja de que tenemos muchísimos hospitales, el gobierno está construyendo mejores hospitales y cada día en cada colonia hay un hospital. A ese grado va a llegar. Entonces, ¿qué va haciendo eso? De que nuestra confianza está primero en el médico que en Dios. Por consecuencia, no creemos como ellos creen, como unos niños. Viene tal predicador, pues yo voy porque tengo ese cáncer y yo creo que si oran por mí Jesucristo me va a sanar, y milagros impresionantes se ven. Y acá en México batallamos más para que las personas reciban sanidad. Porque tenemos más
porque se ha creído más en la ciencia que en Dios. Pero igual, yo sé que Dios hará milagros, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos de pie, darle gracias a Dios y ya terminar con esta reunión. Te damos gracias, Padre Celestial, porque eres fiel a tu palabra. Gracias porque eres fiel, porque nunca fallas, Señor. Gracias por enseñarnos acerca de tu manifestación, Espíritu Santo, por enseñarnos de los dones espirituales. Gracias porque entendemos esa operación tuya aquí en la tierra, Señor, que está presente para este tiempo. Creemos en los nuevos dones espirituales, Espíritu de Dios. Creemos que tú te manifiestas en nuestras vidas en esa forma, en este tiempo, Señor. Creemos en esa manifestación poderosa de milagros, de sanidades y esa fe sobrenatural que trae milagros a las personas en el nombre de Jesús en esta mañana. Creemos también en las palabras que tú nos das de ciencia y sabiduría. Creemos en que se abren nuestros ojos espirituales y oídos para entender, percibir y poder ver el mundo espiritual con el cual tú nos puedes dirigir también, Señor. Creemos en los diversos géneros de lenguas, interpretación y profecía, Señor, para levantar nuestras vidas, para seguir adelante en esta tierra, creyendo que eres un Dios bueno, un Dios que nos ama con amor eterno, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Gracias porque pudimos estar en esta reunión, Señor. Gracias porque tú nos has dado vida y vida en abundancia, Jesucristo. Gracias por nuestra familia, Señor. Gracias por nuestros padres, nuestros hijos. Gracias porque tú tienes la protección divina sobre ellos, Señor. Gracias por nuestra familia, Señor. Declaramos protección en ellos. Declaramos que ellos quedan protegidos y declaramos ángeles que los cuidan allá en el nombre de Jesús. Señor Jesús, en esta mañana, si gusta repetir conmigo, Señor Jesús, en esta mañana abro mi corazón para que tú entres a mi vida. Yo creo que tú eres mi Señor y mi Salvador, que murió en una cruz, derramando su sangre por mí. Hoy te recibo y creo que Dios te levantó de entre los muertos al tercer día. Hoy creo por siempre que estaré contigo cuando me vaya de esta tierra en el paraíso. Espíritu Santo, ven sobre mi vida y te doy gracias por esa habitación que has creado en mí. Gracias, Espíritu de Dios. Te amo. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Si alguien viene enfermo, alguien viene con una dolencia, para que el Espíritu Santo les sane. ¿Alguien viene con una dolencia? ¿Viene con una dolencia? Muy bien, vamos a invitar a alguien para que pase a orar por aquí el hermano. ¿Qué traemos? ¿Ahorita le duele? La rodilla. Muy bien, pues vamos a que alguien venga para poder, si usted sentarse ahí, miren, para que oren por usted. La idea es que ustedes puedan operar en los dones espirituales. Pues vamos a tomar otra silla por acá para que alguien venga a orar por Tony. Bueno, aquí hay dos personas por los cuales va a fluir el don de milagros, el don de fe. Si gusta, ¿quién más puede pasar para que ore? Muy bien, cada uno va a orar por cada uno de ustedes, ¿ok? Muy bien. Entonces, miren bien, ustedes cierren sus ojos. Ellos van a orar por ustedes, pero antes que nada vamos a declarar lo que dijo el apóstol Pablo. Señor Jesús, Espíritu de Dios, sabemos que tú eres el que hace el milagro. Nosotros solamente somos recipientes tuyos, por los cuales fluye tu poder. En el nombre de Jesús, diga, ahora mismo anhelamos ardientemente, con todo nuestro corazón, los mejores dones aquí en la asamblea. Anhelamos los mejores regalos, que son tus manifestaciones aquí en la asamblea.
En el nombre de Jesús, sanidades, milagros y fe los anhelamos en el nombre de Jesús. Ahora ustedes oren por ellos, tómenlo de las piernas, impongan sus manos y el poder del Espíritu de Dios va a fluir ahí. En el nombre de Jesús, háblenle a la enfermedad, háblenle a la dolencia, díganle que se quite esos cuerpos. Tómenlo de los tobillos para que aprovechen también. Declaramos la unción del Espíritu Santo, ese fuego del poder de Dios ahora mismo en esos cuerpos, en el nombre de Jesús. Ese fuego del Espíritu de Dios en esas coyunturas. Háblenle ustedes a la enfermedad y díganle que salga de esos cuerpos, porque es ilegal que esté ahí esas dolencias, es ilegal. ¿Hay alguno que tenga este pie plano de los que vienen aquí? ¿Ya no hay nadie más que tenga pies planos? Muy bien. Gracias, Espíritu Santo, por estos milagros que estás haciendo. Recibo la sanidad, díganlo. Recibo la sanidad. Soy sano por la llaga de Jesús. Soy sano por la llaga de Jesús. Ok, ahora hagan lo que no podían hacer. Hagan lo que no podían hacer. Recuerden que es Dios haciendo el milagro. Dios operando en sus cuerpos. Es Dios haciendo el milagro. Se fue el dolor, hagan lo que no podían hacer. Hagan lo que no podía hacer. Sigue tronando el pie, ya se le quitó. Se le quitó. Sí. Si no, para mandarlo a dar 7 vueltas a la colonia. No se crea. Hay diferentes operaciones, recuerden. Si le doy una cachetada, ¿cree que sano o ya sanó? ¿Se le fue el dolor? ¿Se fue el dolor? Totalmente. ¿Qué era lo que no podías hacer? A ver, haz lo que no podías hacer. Hazlo. ¿Ya lo haces así? ¿No lo podías hacer antes? ¿Ya lo puedes hacer? Muy bien. Pues cierren sus ojos, levántense, cierren sus ojos y solamente levanten sus manos. Al levantar las manos significa que le estamos dando gracias a Dios. Levanten sus manos en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque tú hiciste la obra milagrosa en esta mañana. Te doy gracias, Espíritu Santo, gracias, Jesucristo, porque tú eres el dador de la vida, el dador de la sanidad. Por tus llagas hemos sido sanados, díganle. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por ese milagro. Gracias, Señor, por ese milagro que tú hiciste, Señor, en estos cuerpos. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él es el